Una guerra híbrida no es una guerra entre el gobierno central y 100 idealistas que buscan y luchan por los derechos de la libertad de expresión. Es un conflicto desde lo más profundo del gobierno central. Cuenta con una estructura y organización tanto a nivel político, militar, social, ideológico, donde think tanks y fundaciones, cientos de ellos en Estados Unidos, trabajan a largo plazo con el objetivo de derrotar a los gobiernos inconvenientes a su concepto de liberalismo global. Y en ese sentido, si hablamos de una guerra informática, todos los medios de comunicación estadounidenses cuentan con expertos y estos expertos en su mayoría son ex o actuales agentes de inteligencia o contrainteligencia americana. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos!
Es muy urgente el hecho de que nuestra convicción como mexicanos también la podamos fortalecer en un auténtico nacionalismo, tanto individual, pero con el compromiso de concatenarlo en nuestros núcleos, amistoso, familiar, vecinal, estatal, municipal. Porque de otra manera también se ha criticado mucho al mexicano de su individualismo. Eso es un mito. Hemos sido solidarios, lo somos. De otra manera, pues no sería un país tan requerido, tan solicitado para vivir, para trabajar, para tener aquí su espacio por tantos miles de extranjeros que aquí diariamente conviven. Pero sí, ciertamente, esta voluntad no basta por sí sola. Es un esfuerzo, yo le llamaría dual. Dual, gobierno ciudadano. Y así podemos además aspirar en el corto plazo a que esta equidad, esta igualdad sobre todo, tenga más y mejores mexicanos. Porque de otra manera también esos desequilibrios que produce la riqueza concentrada en pocas manos contra docenas de millones, ¿no?, que están en un estado totalmente precario, pues no, eso no debe continuar. No debe continuar. Es un compromiso moral que tenemos. Entonces, estos tres esquemas, salud, seguridad y educación, son los ladrillos en los cuales podemos crecer en el mediano y en el largo plazo. Y la economía, de alguna manera, tiene una importancia enorme porque es de todos los días y todos los días se mueve, ¿no? Pero sin estos ladrillos resueltos, muy difícilmente podemos estar pensando en cooperativas, en una organización económica diferente dentro del país. Ahorita lo que está tratando el gobierno de hacer es que no nos ahoguemos. Y además de que es muy complicado lo que tiene que resolver, pues saltan ratas por ahí que hay que matar. De repente sale un presidente de Estados Unidos diciendo, señores, o me paran ese flujo migratorio que no era prioridad en ese momento, o les meto aranceles dentro de 2 semanas. Entonces, dejas todo y sálvate, ¿no? Vea y atiende el problema y lo demás que vaya caminando ahorita como se pueda. Eso ya está medio resuelto. Entonces, es un escenario muy complicado. Pero yo veo el cooperativismo como el esquema idóneo para el desarrollo del mercado interno de este país, donde se puede crear riqueza desde las bases y para todo el que participa. Por desgracia, eso ha servido nada más como un cascarón simulador para cubrir negocios personales y para que todos los que han estado dentro de las cooperativas sean maltratados, sean engañados, sean vilipendiados, sean incluso encarcelados, ¿no? Como hay casos perfectamente claros, y por dar un solo ejemplo que ha estado por todas partes, el de la cooperativa Cruz Azul. Pero así como esa, hay muchas, que son simulaciones y que deberían ser tratadas como crimen organizado, no nada más como corrupción, como crimen organizado. Luego de que se hiciera viral una publicación en redes sociales en la que una empleada de Interjet proponía cometer una agresión en el Zócalo de la Ciudad de México durante la ceremonia del Grito de la Independencia. Y vaya, pues no podía faltar el tema de la Lady Bomba. Específicamente tratando el caso de la que ha sido bautizada como Lady Bomba. ¡Cuidado! ¡Ahí viene la Lady Bomba! Debería de caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos. #Viva México. Postdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme, créanme que me vale 2 pesos. La guerra híbrida que se vive en las redes sociales y particularmente en México emplea mecanismos de ingeniería social que combaten, atacan, denigran a los oprimidos, a los pobres, a los indígenas, a los que ellos llaman ninis, y los ponen en lo último, en lo que nadie quiere ser.
hay una aspiración neoliberal que admira a los ricos, a los exitosos, desprecia al pobre, pero también puede despreciar al sabio o al bondadoso, y en el colmo de esto puede admirar al estúpido. Esto es la aporofobia, pero existe otro mecanismo que es muy perverso, el cual rompe la verdad, la divide y utiliza parte de estas verdades, que son verdades a medias, o estos segmentos, para crear confusión a través del engaño. Las redes sociales de la derecha no tienen un tema específico, ¿sí? No tienen una dirección específica. Parece ser que, a mi parecer, no han digerido aún el evento que sucedió el pasado 1 de julio del año pasado. Entonces, no hay una congruencia en lo que piden. Piden el rescate del aeropuerto de Texcoco, piden constantemente la renuncia de López Obrador, como si eso fuera algo viable. Piden que no se haga el aeropuerto de Santa Lucía, piden que no se haga, unos piden muy ecológica, por razones ecológicas, que no se haga el Tren Maya, y esos mismos la siguiente semana se enojan con López Obrador porque prohíbe el fracking. O sea, así de ilógicos son, ¿sí? Pero no hay una oposición estructurada, pero sí hay muchas voces muy escandalosas que están constantemente metiendo temas, ¿sí? Que son los que hay que estar contrarrestando permanentemente. Se pretende vulnerar la conciencia a través del engaño y termina por crear desánimo hasta en los proyectos más nobles. Este monstruo de la ingeniería social se llama posverdad y es tan mala que termina en procesos redundantes, la posverdad, de la posverdad, de la posverdad. Un ejemplo de la posverdad es la verdad histórica de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El 26 de septiembre del 2014, fuerzas del orden atacaron violentamente a jóvenes estudiantes y a niños deportistas en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. El feroz ataque armado contra la población civil causó 9 muertos, 17 heridos, además de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. En este hecho participaron distintas corporaciones, tanto locales como federales, y el ejército. Los jóvenes tenían deseos de participar en la marcha conmemorativa a la matanza del 2 de octubre del 68, pero jamás llegaron porque fueron víctimas de otra matanza y desaparición 46 años después. El caso Iguala está alejado de la justicia, ha sido absolutamente cuestionado por distintos expertos y organismos que ponen en duda la llamada verdad histórica, además de la liberación de supuestos criminales por parte del Poder Judicial. Gracias a todos por creer en este movimiento, en esta búsqueda de estos 43 padres de familia. Seguimos exigiendo verdad y justicia y castigo a los culpables. Aunque el compromiso del actual gobierno es hallar la verdad, cualquiera que ésta sea, la investigación fue viciada desde el principio y durante el proceso las evidencias fueron manipuladas y algunas
desaparecieron. Aquellos hechos lamentables del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Le exigimos al gobierno federal que procese a los funcionarios o exfuncionarios que participaron en aquella noche, porque como se sabe, ningún funcionario federal ha sido procesado por ese delito. Hallar la verdad sobre el caso Ayotzinapa es desnudar al narcoestado. 1800 días que han caminado buscándolos de manera incansable. Además, un juez ordena la libertad inmediata de otros 3 detenidos por el caso Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro consideró que fue un fracaso judicial la liberación de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, una pieza clave en la planeación y desaparición, asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue detenida en Alemania en medio de un caso de lavado de dinero. Los escándalos de la empresa de coaching NXIVM son estrujantes. La secta de élite denunciada en este reportaje de The New York Times por prácticas de dominación de mujeres, como el marcaje de sus cuerpos, ha sido cercana al activismo cívico y político de México por conducto del chihuahuense Julián Levarón y del fundador y líder del Congreso Nacional Ciudadano Gilberto Lozano. Su filial en nuestro país fue fundada y dirigida por Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Investigaciones han implicado a personajes como Ana Laura Junco, hija del propietario del periódico Reforma, Cristina Fox, hija de otro expresidente, entre muchos otros. Ayer le hice un anuncio a través de mi programa en W Radio, así como en mis redes sociales, que hoy dejaré de trabajar en Noticieros Televisa. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoraba. ¿José José está muerto? No, señor, no, para nada. Pero la historia de la empresa Oro Negro es la de un grupo que abusó y traficó con influencias por casi 2 décadas y que saqueó a inversionistas y ahorradores mexicanos y extranjeros. Es un tema muy importante porque uno de los sectores vulnerables, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene que ver, en materia de lavado de dinero, tiene que ver con el fútbol. En 2003, Romero de Champs fue imputado por el desvío de 1.500 millones de pesos para la campaña del PRI en el año 2000, pero el caso fue desestimado. Cada 2 de octubre la bandera se iza a media asta y miles de personas de distintas edades se reúnen para recordar a las víctimas de la matanza estudiantil de 1968. El enorme dolor provocado por el gobierno de Díaz Ordaz a los mexicanos se mantiene y han transcurrido más de 50 años
luchando por la verdad y la justicia. Los jóvenes del 68 dieron una lección a los mexicanos al exigir sus derechos, teniendo como respuesta a la brutalidad del Estado criminal. El gobierno del PRI solo pudo callar las voces de una generación conspirando contra el propio pueblo, utilizando al Estado Mayor Presidencial para atacar al ejército y de esta manera entrampar a los jóvenes en un fuego cruzado del que no pudieron protegerse. Al igual que entonces, se sigue luchando por la autonomía universitaria, aunque los enemigos, disfrazados de cualquier cosa, siguen violentándola. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica y que la asumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresaron con sed de venganza después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente. No es casualidad que en Brasil, en Ecuador, en Argentina se dé la misma clase de persecución contra los líderes progresistas. Esto es una estrategia regional articulada y se fundamenta básicamente en dos ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014 y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los 2 últimos años, con tasas de crecimiento de 1.2, menos 0.2 y menos 0.8% para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Los resultados son dispares, o fueron dispares entre países y sus regiones, reflejo de la diferente estructura económica y políticas económicas aplicadas. Pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil fueron tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del Río Bravo. No es Chile, es Uruguay, pero Uruguay no sirve de propaganda para el neoliberalismo. O cuando nuestra querida Bolivia, de la mano de ese indígena con apenas formación de bachillerato, nos muestra los mejores indicadores macroeconómicos de todo el planeta. O cuando Argentina, solo en este año, va a decrecer cerca del 3%, tener una inflación de más del 60%, una tasa de interés de más del 60%, reservas hechas pedazos por el neoliberalismo, un riesgo país similar al de Venezuela, con la gran diferencia que Venezuela está siendo atacada, Venezuela está siendo agredida y Argentina no ha sufrido nada de eso, excepto la plaga neoliberal. Los gobiernos que impulsan cambios son espiados por las mismas estructuras de los poderes fácticos en pugna desde el Estado profundo. En México hay un espejo de contrainteligencia como parte de la guerra híbrida. En toda América Latina hay una estrategia para desmontar gobiernos legítimos, la cual es operada desde distintos centros de contrainteligencia con espías altamente capacitados. Estos son los nuevos centros de manipulación de la información, de donde salen los mensajes y contenidos hacia medios tradicionales y las redes sociales. La región latinoamericana está en peligro e intentarán imponer la agenda del Fondo Monetario Internacional a toda costa, y países como Bolivia enfrentan un reto de hacer valer su democracia ante la posibilidad de derrocamiento de Evo Morales, en tanto Chile y Brasil se mantienen en una tendencia neoliberal.
De esta manera se cayó el helicóptero de Evo Morales con el mandatario a bordo. Sin embargo, el neoliberalismo, aunque está dando coletazos todavía en el mundo y ha subsumido a países en deuda soberana incluso a un siglo, tuvo una estrategia en México que funcionó como un laboratorio. Esta estrategia se puede denominar en una estrategia cuádruple D. La primera D es la desracionalización de la conciencia. Por eso en México vemos actos de ultraviolencia, individualismo. Se dio también el fenómeno de la desindustrialización. De allí nos podemos explicar cómo el mismo gobierno anterior compraba empresas chatarra o cómo se hizo con Pemex una necrofilia sobre el cadáver en el que se encontraba la paraestatal. Ha sucedido también una desnacionalización de la riqueza. ¿Dónde está el oro mexicano? Pudiera estar en bóvedas en Londres, en la India, en Canadá. Y no solamente esas riquezas minerales, sino también el talento mexicano. Quizás más de 1 millón de mexicanos con posgrado, con maestrías y doctorados están fuera de México. Y la última D es el despoblamiento, que tiene que ver con la migración. A consecuencia de actos criminales que se fueron dando en las poblaciones, donde se atacaron a las células más importantes del núcleo social, generando pues una crisis en el tejido que en muchos lugares es irrecuperable. Esta estrategia cuádruple D no terminaría allí su proceso de continuar un gobierno neoliberal. Muy probablemente estaríamos en un fenómeno de importar una revolución de color, o bien de llevar a México, después de una revolución de color con un falso líder, a un fenómeno de balcanización, porque están dividiendo las economías dentro de este fenómeno que tratarían de mantener con efecto neoliberal. Usted los ha señalado por románticos y por excitados. Son pepenadores posneoliberales, y yo así lo publiqué hace más de 10 años. Sin embargo, señor presidente, el momento de la cuarta transformación, soportando una guerra híbrida, aunque usted no acepta esa lucha, y me parece que es lo correcto desde mi perspectiva, se mantiene esa guerra híbrida. Y ha señalado ahorita mismo cómo utilizan los medios propagandísticos para atacar las acciones del gobierno. Bueno, en este tema de la guerra híbrida, yo creo que hay segmentos que habría que analizarse. Uno que tiene que ver con la guerra mediática, otro que son los posicionamientos de los partidos políticos, donde hoy hay esa fusión, bueno, desde hace tiempo, de los de centro izquierda con centro derecha y la derecha, ¿no? Y al interior también de las huestes de Morena, pues digamos posiciones encontradas en contra de ciertas decisiones de la cúpula del mismo gobierno. Esa es otra parte, ¿no? Pero creo que un capítulo que no se ha analizado y que debiera tomarse en cuenta en el tema de la guerra híbrida tiene que ver con los periodistas. Y no se dice, y pareciera que no cuenta, y cuenta mucho, y es de alto costo para la sociedad. Se sigue asesinando y matando a los periodistas, 1.1 por mes, lo que implica una pérdida muy grave, primero, pues para el mismo gremio de los periodistas, porque no hay valor ni hay una escala que nos explique cuánto pierde una sociedad cuando se le arrebata la vida a un reportero, a un periodista. Y entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de estos horrendos crímenes? Pues el crimen organizado, y que los reporteros, por estar denunciando esto y la parte de la guerra contra el narcotráfico, estamos siendo víctimas por parte de estos grupos. Exijo, como ya le dijo Lidia Cacho
hace tan solo una semana a Javier Lozano que deje la violencia verbal y que deje de esparcir odio por redes sociales. Javier, yo solo soy una persona comprometida con ciertas causas, tengo 24 años, hago lo que hago por compromiso y porque quiero transformar la sociedad. Yo no soy tu enemigo, yo intento posicionar ideas diferentes en el debate público. Por favor, condúcete con respeto. Lozano, suéltame. No, es en serio muy complicado para mí decirles que continúan las amenazas de muerte. Esta tarde recibimos una llamada en la que me decían que le baje de o me carga la. Y yo les quiero decir que ni le voy a bajar de y espero que no me cargue la, porque la verdad es nuestro estandarte. Y yo le pido a las personas que no están de acuerdo con lo que yo digo, que le entren al debate. Y no estoy buscando hacer versos como Zenén Ceferino. Con mucho respeto les digo, primero el debate, no a la violencia, no a las amenazas de muerte. Gracias a los que, por el contrario, aprecian que aquí hablemos sin pelos en la lengua, sin censura y sin miedo. Y muchos se preguntarán, ¿tiene miedo Vicente Serrano? Claro que tengo miedo. Pero ¿sabe qué es más importante? Transformar estos medios de comunicación que por muchos años seguramente, y con mucho respeto para mis colegas que han fallecido en la labor de informar, con mucho respeto para los colegas que viven amenazados, es más importante transformar estos medios de comunicación que por mucho tiempo no han sido amenazados porque han sido comparsa de los malandros en este país. Soy Paul Velázquez de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en Gobierno. Creo que compartimos el eslogan. Con 3 décadas de carrera política en el PRI y el SAT, donde creó una red de empresas de facturas falsas, hoy conocidos en la región como el Cártel del SAT. Investigación que ya le hice llegar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por medio del senador Mario Zamora el pasado 27 de febrero. En 2018, Chapman regresa con la candidatura después de 34 años de no vivir en la ciudad. Balearon allá en Los Mochis, Sinaloa, a Paul Velázquez. Sí, hombre. Este youtubero, este activista, este periodista que ha venido a las mañaneras y que, entre otras cosas, denunció al presidente municipal de Ahome por presuntas corruptelas. ¡Cocho! ¡Cocho! Estoy muriendo. ¡Cocho! Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado. Murieron por toparse de frente con una patrulla del ejército. Las autoridades afirman que los 14 presuntos sicarios de un grupo de 22 fueron anulados de inmediato, sin que pudieran echar mano de las más de 6,000 municiones de sus 13 cuernos de chivo y R-15. Avenida Universitarios y camionetas de militares. Esta balacera que ha durado ya más de 2 horas. Fuerzas federales ubicaron a 1 o a 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. O sea, ¿qué tipo de hombres en este mundo le disparan a mujeres y niños? ¿Ustedes califican esto como un acto de terrorismo criminal? Pues yo no sé si tiene nombre. No creo que una persona que tenga la mínima conciencia pueda ser capaz. La mañana de este sábado, un grupo de más de 60 civiles armados pertenecientes al Cártel del Noreste entraron al municipio de Villa Unión, Coahuila, ubicado a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y atacaron la presidencia municipal. El combate entre las fuerzas del Estado y los criminales en el municipio duró 5 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 18 horas, cuando los miembros de la organización criminal secuestraron a pobladores para que les indicaran las brechas de terracería por donde pudieran huir. La mayoría de los crímenes en México se cometen con armas traídas de Estados Unidos. México recibe con sorpresa e indignación las declaraciones de Donald Trump sobre la propuesta para que Estados Unidos designe a los cárteles como organizaciones terroristas.
Señor presidente, muy buenos días. Cuarta República, Voces del Periodista, señores secretarios. La primera pregunta es, ¿quién decidió ejecutar el fallido operativo el mismo día 17 de octubre, en el que usted, señor presidente, ponía en marcha, después de una larga batalla legal, las obras en Santa Lucía? Y la última tiene que ver con una mujer piloto de Interjet que hace aproximadamente un mes propuso, se le ocurrió lanzar una bomba aquí en el Zócalo, todos moriríamos, pero de esa misma compañía, el día 6 de octubre se filtró un video, que es un video muy dramático, de un supuesto asalto a una aeronave, y no había información de si este era un acto real o no. Pudimos determinar en un análisis de imágenes que se trataba quizás de un simulacro, pero se supo muchas horas después. Coincidentemente, después de todos estos actos se detona este estallido de violencia. La pregunta es saber si la empresa Interjet, si el gobierno ha tenido contacto con la empresa, porque pareciera que forman parte de una acción de guerra híbrida, casi como una operación Bengala, de donde se desata toda esta ola de violencia. Abre la puerta, por favor, abre la puerta. Nada más recibe el radio. Nada más recibe el radio y con eso cierra. A ver, ¿quién no le escucha? ¿Quién no le escucha por ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A la brevedad, no tengo más que 2 minutos. ¿De qué se mueve? ¡Agacha la puta cabeza! ¡Obedezcan! ¿Me está copiando? ¡Obedezcan a las malas indicaciones! ¡Le meto un plomazo! ¿Ah? Me escucha. Adelante. Señor, necesito combustible. ¿Quién está hablando? El jefe de seguridad. En un momento buscamos a las personas encargadas de combustible. Negativo, necesito una persona de más rango para que autorice eso de rápido. ¡Obedezcan! ¡Levanten la mano sobre el puto! ¡Puto este! No hay tiempo, vamos a empezar a matar pasajeros. Ayer, por ejemplo, en 8 columnas de La Jornada, sale una declaración de un general dando a entender de que existen discrepancias, ¿no?, por la actitud del gobierno. Pues es también algo que respetamos. En la democracia tiene que haber divergencias. La dictadura es, ya lo hemos dicho, pensamiento único y además entendible, porque este general fue, creo que, subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. Entonces, pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando. En mayo de 2019, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó algo que venía diciendo ya desde su campaña electoral. Nos dejaron el sistema de salud en ruinas. Y eso es muy cierto. Retrocedamos, en 2018 vinieron a México funcionarios de la ONU quienes señalaron que anualmente se pierden alrededor de $200 mil millones por fraude y corrupción en materia de salud a nivel mundial. En México, siendo este un negocio redondo, muy jugoso, fue operado a través de la Fundación Nacional para la Salud, de FunSalud, que es una asociación civil conformada
por las grandes transnacionales, los grandes corporativos farmacéuticos, Nestlé, FEMSA, etcétera, que responden a intereses económicos internacionales sumamente importantes. El producto más depurado de FunSalud fue el Seguro Popular. Este Seguro Popular, que ha sido engañoso, de alguna forma fraudulento, y que jamás logró incorporar a toda la población que carece de seguridad social. Quedaron fuera de este sistema 20-30 millones de personas y, bueno, llegaron a afiliar a unos 53 millones de personas, pero siempre con un esquema mercantilista de la salud, siempre con un esquema de privatización del sector salud. Esto es más que claro cuando observamos tantas subrogaciones de servicios en este sector, además de los robos, saqueos, etcétera, que vinieron dándose. Esto fue paulatino, no fue de repente, y fue gracias a la sociedad civil organizada, fue gracias a las redes sociales, a los youtubers, en fin, que se detuvo esta reforma estructural en salud, pero que de facto existió. Y son de las cosas que ha tenido que detener la Cuarta Transformación, que ha tenido que detener López Obrador, porque se estaba impidiendo el acceso al derecho humano a la salud. Es algo fundamental. De hecho, pues esto que se realizó a lo largo de los sexenios de mucho atrás, pero bueno, sobre todo en el Calderonato, en el Peñato, fue un genocidio que llamémosle un genocidio blanco, porque fueron muriendo muchos pacientes por falta de abasto de medicamentos, por falta de equipamiento, por este huachicoleo de medicamentos que tanto ha dolido a los enfermos, a las familias que tienen a alguien que está sufriendo en su familia por este motivo. Investigaciones periodísticas y también del gobierno federal han destapado una red enorme, mayúscula, de corrupción que sucede en el IMSS. Específicamente, ¿dónde creen? En la ciudad de Torreón. Fue el primer eslabón de una investigación que ha comenzado por parte de la Fiscalía de la corrupción que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Clínica 16 se encontraron 40 cajas con 60,000 recetas apócrifas. Hay, así como lo van a escuchar, huachicoleo de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Trabajadores de distintas áreas del Hospital General de la Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca denunciaron un millonario saqueo de medicamentos y equipos que realiza lo que llamaron un cártel al interior de la institución desde hace varios años. Un robo hacia farmacia del Hospital Santiago Ramón y Cajal. Al parecer sustrajeron una gran cantidad de medicamentos. Ocurrió un robo. Robaron 191 piezas de 14 medicamentos controlados, entre ellos fármacos para VIH. Mercado de Santa Cruz, Mellehualco, suburbios de la Ciudad de México. Entre las exhibiciones de ropa y de todo tipo de gadgets, puestos de medicamentos, nos acercamos con la cámara oculta puesto que la venta de medicamentos fuera de las farmacias está prohibida. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Hemos escrito ya algunas columnas sobre lo que es el virulento ataque o fuego amigo desde la Secretaría de Salud. Esto es muy importante porque son ataques a la cuarta transformación, ataques injustos para variar, ridículos, pero que vienen del interior y golpetean no solo a la Presidencia de la República, sino lo peor del caso es que golpetean al pueblo de México porque lo dejan en indefensión total y sin acceso al derecho a la salud.
¿Cómo? Pues, por ejemplo, sin ejercerlo el presupuesto que está asignado para el año, como ha ocurrido con diferentes hospitales, como ocurre con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en otros lugares. Entonces, el no ejercer el presupuesto de manera adecuada es una forma de ataque, de guerra híbrida. La información también falsa hacia pacientes, hacia los mismos trabajadores de salud, en donde se les engaña diciendo que esto es un producto, esta ruina en salud es un producto de la 4T, cuando que esto ya se venía haciendo y es un producto en realidad de sexenios previos, del Calderonato, del Peñato en particular. Es la forma de guerra híbrida como se está manejando desde el Sistema Nacional de Salud. Por eso es indispensable quitar a estas autoridades, y en algunos desde el Calderonato, porque son los operadores desde el sector salud que siguen viendo la forma de saquear, de mantener la corrupción, de enriquecerse con un derecho humano que no es ninguna mercancía. La salud no se vende. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este sábado desde Yucatán, al sureste del país, que empresas distribuidoras de medicamentos intentaron bloquear la entrega de medicinas para el tratamiento de cáncer infantil. Así lo explicaba el mandatario durante su visita al Hospital Rural Oxcuscap. En medio de una confrontación con farmacéuticas, el gobierno de la República adquirió metotrexato, el medicamento para atender a niños con cáncer importado de Francia. El lote que se compró es de 38.200 unidades, 29.230 de 50 miligramos y 8.970 de 500 miligramos, con lo cual se cubrirá el abasto a nivel nacional durante este 2019. Una de las formas para presionar al Estado mexicano de alguna manera y poder meter más la subrogación de servicios, la privatización del sector salud, era marcar más la brecha entre la atención médica que estaba ofreciendo. Por ejemplo, el Seguro Popular ofrecía alrededor de 1.603 intervenciones médicas, mientras que Pemex ofrecía 8.000. La inversión per cápita para un usuario, un derechohabiente del Seguro Popular, pues se quedaba en cerca de unos 3,000 pesos, menos de ello, mientras que en Pemex pues usaba cerca de 9,000 pesos per cápita para un paciente. Es decir, las diferencias eran enormes para poder hacer uso de estos servicios. Lo mismo, bueno, si nosotros analizamos cómo se saqueó el sector salud, fue una cosa totalmente inhumana. ONGs como Justicia Justa, Impunidad Cero, han señalado algo bien interesante. Simplemente del 2012 al 2016, 4 años del Peñato, se extraviaron nada más ni nada menos que cerca de 90,000 millones de pesos. Esto sin contar también con pues, los descuentos, los tijeretazos que le dieron al presupuesto de salud. Por ejemplo, al final del Peñato, 11,000 millones de pesos. Cifra parecida a lo que ya tuvo que pagar Andrés Manuel López Obrador en el ISSSTE por la deuda que este mismo sexenio había dejado. Entonces hay que ir limpiando paulatinamente, que es lo que ha estado haciendo la 4T, la Cuarta Transformación, de todas esas irregularidades y de toda esa corrupción que habían dejado al sistema de salud en ruinas. Ir cambiando las reglas del juego, ir cambiando las leyes, la normatividad, los reglamentos que habían realizado la gente que operaba para Funsalud para poder privatizar este sector. Entonces lo primero que había que hacer era eso, cambiar ese tipo de cosas, de reglas, para que pudiéramos pues vivir mejor, tener un sistema de salud mejor. Hay que cambiar, todavía sigue pendiente, el cambiar a la gente que está en puestos directivos, dejados todavía por Narro, que ahí siguen, pero hay que quitarlos, hay que cambiarlos.
esto se irá dando. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la doctora Irma Heréndira Sandoval, porque era necesario primero cambiar a la gente de los órganos internos de control para poder mantener a raya a los saqueadores también, entre otros lugares del sector salud. Es por esta razón, señoras y señores, que estoy aquí felicitando, estoy aplaudiendo a su excelencia el presidente Andrés Manuel López Obrador por su decisión de llevar a cabo transformaciones profundas del sistema de salud en México y de otras instituciones también de la atención a la salud en México, con miras a asegurarnos que haya salud para todos, salud universal, y que esta sea una realidad aquí en este país de México. Su excelencia, por favor, ¿puede usted estar seguro que tiene usted el apoyo y el compromiso de la OPS? No es un camino fácil, habrá muchísimos altibajos, y esto es cierto para todo lo que se da en el mundo, pero le quiero asegurar, señor presidente, que sí hay luz al final del túnel. La salud universal no es un sueño imposible, la salud universal es lograble, factible, es necesario y es lo correcto que debemos todos hacer. La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios es una relación, en mi opinión, poco terso. No es una situación sencilla, es un escenario que se ha construido de manera natural porque él es propuesta de él. Y yo creo que en algún momento corre el riesgo de convertirse en una arenga, ¿sí? Porque quien levante la mano y las cámaras lo enfocan, tiene sus 5 minutos de fama. Y conocemos a los reporteros y hoy vemos pocas caras nuevas. Hoy vemos pocas caras nuevas entre los reporteros que hoy tienen que ser jóvenes, y vemos algunos otros que vivieron al amparo del poder y siguen ahí. Y entonces siguen sirviendo a sus propios intereses de medios. Entonces ahí el tema que yo veo para el caso de las mañaneras es que de repente los reporteros participan, pero ¿qué tanto el reportero está pensando él propio, él mismo incide en la mesa de redacción, o está siendo un replicador de los intereses de los dueños del medio para atacar al presidente? Sino que actúan en función de intereses. Sí, ahora yo te contesto todo, lo que tú quieras, no te preocupes. Que actúan en función de intereses creados. A ver. Pero del gobierno no había información. No se puede estar apostando a la manipulación. Miren, fue disfrazado con uniforme militar para su entrega. Resultó falso. ¿Qué pasa a las 15:17 cuando detienen a Ovidio Guzmán? Llegan estas fuerzas especiales. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? Sí, de nuevo. Con 17 cuando lo detienen, y en qué momento, lo que no se entiende de esta línea del tiempo, y para no volar la nota, el asunto es lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15:17 horas, y en ese momento están las a esa hora están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan, o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? ¿Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar? ¿Fue a una oficina del Ministerio Público? ¿Se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba? Y otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo. O sea, al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ellos. ¿a qué hora se retiraron? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer. Mañana se vuelve a poner.
Bueno, y entonces, ¿quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Poner eso, que lo ponga. No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, ni mucho menos un asunto de hechos, es un asunto mío y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la duda. Respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo, ¿sí? Poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios. Ante un hecho sin precedente en la historia moderna de México, se trata de la ocupación por efectivos militares y policíacos de un poder autónomo, el poder legislativo que representa al pueblo de México, y estamos ante una clara provocación para promover la violencia desde el Ejecutivo Federal, de la cual responsabilizamos a Vicente Fox. Y el Congreso, el Palacio Legislativo, lo toma militarmente el presidente y no dice nada. O sea, la hipocresía más absoluta, un hecho gravísimo, no hay un solo congreso en el mundo que esté tomado y aquí poco se dice del asunto. Felipe, ¿entiendes? El pueblo no te quiere. Salte, porque va a ser una revolución contigo. ¿Ya lo oíste, Felipe? Estoy indignada porque se burlan del pueblo. Nosotros les pagamos y están en contra de nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Ladrones, están llenos de dinero y todavía quieren más. Una política que desató la violencia en México, porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio. Eso era lo de antes. Este parteaguas, que significa exactamente lo opuesto, el ya no apostar a la violencia, el no apostar al exterminio, el no apostar, ¿sí?, a destruir a los llamados riesgos colaterales, afectar a la población civil. Entonces, ya es tiempo también, sí, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información. ¿Es sostenible esa versión de que a las 8:30 de la noche el secretario no sabía lo que ocurría? El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. ¿Es insostenible esa mentira, presidente? Eso, no, pero eso ya él mismo, sí, lo aclaró, lo hemos aclarado, no se tenían todos los elementos. Esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos. La diferencia, ¿sí?, de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí?, de decir, nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros, y mucho menos de los que tienen mentalidad autoritaria. Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente,
se evitó una masacre. Entonces, eso resulta que no es importante, es que es diálogo circular. A ver, sí. Y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esto era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta aclaración es 2 semanas después. Esta aclaración es 2 semanas después. No estamos peleando contra ustedes, estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Sí. Pero yo aquí les enseño la foto, la misma foto. Sí. Y así nos pudo haber llegado a miles de reporteros. Sí, llegó, pero esta fue el día siguiente. El mismo día. Sí, información y además precisa, sin ninguna equivocación. Y nosotros... Tampoco era preciso. No. Ya se acordó, ya se dijo, él lo reconoció. Mintió en esas primeras declaraciones. Sí, pero entonces... Él lo reconoció, pero yo lo que quiero decirles es, son lógicas distintas. A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el Porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país. ¿Sí? Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Sin duda, pues los gobiernos progresistas se quedaron en la falta de presencia en esos medios dominantes. Yo pienso que no había que regalarle espacios a ellos. Donde te atacan, tú inmediatamente tienes que ir. El error de Cristina, el error de Lula, el error de los presidentes es que no tenían la fuerza comunicacional que está practicando AMLO en México. Si hubieran hecho lo que AMLO está haciendo, no hubieran podido hacer lo que hicieron. El silencio los hizo sin querer como cómplices aceptando el neoliberalismo al cual ellos no podían combatir. Querían, pero no tenían las armas. Por ejemplo, Cristina estuvo muy cerca de la ley de medios, muy cerca, y fue traicionada. Finalmente no pudo concretarla. El grupo Clarín en la Argentina era muy poderoso, sigue siéndolo. Hay una frase de Héctor Mañeto, el propietario del grupo Clarín, del principal accionista, que dice que los presidentes son personajes de segunda. Cuando le preguntaron si él podría ser presidente de la Argentina, él se considera mucho más fuerte que cualquier presidente. Una cosa es tener los votos y otra cosa es tener el poder. Recién ha salido un hombre que le para a los machos y le dice al poder instalado desde la sombra, ese poder fáctico que yo le llamo, le para a los machos porque pone su propio canal y se adelanta a la jugada y le sale al frente y todos los días da cuenta. Entonces el pueblo se siente respetado, identificado, porque además el presidente de México demuestra su modestia, que es la verdadera virtud de los grandes líderes.
la modestia que da cercanía. Y el ciudadano de a pie se siente representado. Y mientras AMLO pueda sostenerse de esa manera y que ningún acto de corrupción lo manche por más de 24 horas, o alguna fake news, una falsa noticia, AMLO podrá cumplir sus 6 años y estoy seguro que dejará instalado un régimen que cambiará la historia. Es el humanismo puesto en la política. Es el humanismo que no pusieron ellos. A Evo, bueno, se le pasaron muchas cosas, como no darse cuenta de que obligar a un referéndum era un poco costoso en su carrera política. Se pudo ir por todo lo grande y poner a su primer vicepresidente. En el caso de Cristina, fue muy fuerte el ataque contra una mujer que estaba sola, viuda, traicionada desde adentro, lo que se le llama el fuego amigo, que en las elecciones anteriores, por no tener la capacidad de unirse y no saber comunicar, los llamados periodistas de élite, los mejores periodistas argentinos, iniciaron una de las campañas más brutales, más sucias, más delictivas que yo haya visto jamás en otro país. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. En este lo vi yo. En este lo viví yo. Pero no pensé que en Argentina iban a entrar a ese nivel los llamados grandes periodistas. En los medios de comunicación tradicionales, controlados por Clarín, que no solamente tiene prensa escrita, sino tiene radio, tiene cable, tiene telefonía celular, tiene todos los avances tecnológicos, es una maquinaria brutal que no permitió, en el caso de Argentina, lograr poner al frente a sus verdaderos líderes de la oposición en la cancha, para pelearle en su cancha, porque no había otra. La famosa frase, el que calla otorga, pues dice mucho. Entonces la población se compró la idea de que Cristina, como la calificaron los periodistas, era una chorra, una ladrona, una mujer que había robado como nadie. Y recién hoy día, que han visto este triunfo de los Fernández, ha empezado un verdadero terremoto en Argentina, porque los periodistas que se prestaron como operadores políticos han puesto las barbas en remojo, han sido descubiertos, se quitaron la careta, se han querido panquequear, como se dice allá en Argentina, pero no lo logran, porque es tan burdo y tan evidente este cambio de querer socavar, haciéndose de alguna manera los que están de acuerdo con Cristina y Alberto Fernández, pero en el fondo quieren socavar desde adentro, desde el primer día, este gobierno peronista al cual combatieron con todas las armas ilícitas para destruirlo, desde su origen. Yo voy a hablar en mi calidad, tengo 5 doctorados, filosofía, psicología, historia, pedagogía, teología, pero en esta ocasión me voy a poner en mi cachucha de psicólogo con especialidad en patología clínica para darte la explicación más plausible desde un punto de vista frío, racional y profesional.
La explicación se da a partir de las 5 enfermedades que este hombre que funge como presidente no es mi presidente, ni ningún mexicano cuerdo y honesto lo reconoce como presidente. Lo malo es que somos una minoría que se bate en retirada ante una abrumadora mayoría de chairos, que son personas que creen que saben, pero no saben que no saben. Que es el rasgo de esquizofrenia. Esto quiere decir que el Señor no toma en cuenta la realidad como la realidad es, sino que para Él la realidad es como Él se la imagina, no como la realidad es. Nos encontramos en un taller de vulcanizadora, que es un taller muy conocido de talachas, ¿verdad? Con un talachero de profesión. ¿Ha tenido la oportunidad de recibir usted el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de su pensión, tanto para usted como para su esposa? ¿Qué sintió cuando le llegó ese dinerito? Ay, fue lo doble. ¿Cómo no voy a sentir bien? Muy bien. Muy a gusto que me sentí. Estoy muy contento. Muchas gracias, ¿me estoy oyendo? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y acusa, insulta, anatematiza, pontifica, denuestra a todo aquel que no le bese las garras al tirano, que es él. ¿Qué ha hecho con ese dinero que le llegó? Tengo un terreno y estamos haciendo trasplantación de árboles. Ya planté con ese dinerito que me han dado, que me han regalado, ya planté como 30 limones, unos 3 mangos, unos ciruelos, y estamos viendo a ver si plantamos otros cuantos. Si pudiera regalármelos, los que me faltan, estaría muy agradecido. En un experimento que hicimos varios amigos, nos reunimos a medir los tiempos muertos en sus mañaneras. Y los tiempos muertos, que no dicen nada, donde cabrían comerciales de hasta 10 segundos y se podrían cobrar millones de dólares por esos 10 segundos, no, es decir, él habla realmente la mitad del tiempo que ocupa en sus famosas mañaneras. ¿Cuántos años tiene usted ese terreno y desde cuándo no lo había usted hecho productivo? Ese terreno me lo regaló mi papá, me lo dejó de herencia y lo estoy aprovechando. Ahí estamos. Ahorita ya sembramos maíz, ya le estamos dando la primera mano. Sí, y vamos a ver, si Dios quiere y nos presta la vida, vamos a seguir plantando árboles. ¿Cuánto maíz sembró? Como unos 8 cuartillos, porque allá en el pueblo le llamamos cuartillos. Maíz híbrido, maíz prieto, que los elotes son bastante sabrosos, y los tamales. Sí. Oclocracia significa en griego el gobierno de los peores de la chusma. O sea, la chusma, la multitud, la horda, la de la sociedad, ¿sí?, toma el mando. Toda esta oportunidad que le ha dado el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿piensa seguir usted produciendo, teniendo una vida productiva? Hasta que Dios me preste la vida, vamos a seguir trabajando. Desde los 13 años empecé a rear yunta y ayudarle a mi madre porque nos quedamos ahora sí que huérfanos de mi padre, pero hemos trabajado bastante. Si el gobierno de una nación, en el gobierno de una nación está un idiota, es porque está bien representado. Ha estado buena la soleada, ¿no? Bastante buena, hace un harto calor, pero no nos rajamos, allá estamos dándole duro. Nosotros, los hombres y las mujeres también nos ayudan. Sí, son bien trabajadoras. ¿Su esposo está feliz cuando recibió su dinerito? Ay, cómo no. ¿Qué le dijo? Me regaló 100, porque ese día le dije, vamos a ver si ya te van a dar. Dice, a lo mejor no, todavía no. Le digo, vamos, ahora no trabajé, vamos. Dice, vamos pues.
Y en ese día le dieron, no, se vino feliz. Me dio 100 pesos. Dice, híjole, si no me hubieras estado asistiendo, dice, no hubiera ido. Y me invitó y fuimos, me dio 100 pesos de los que le dieron. Él está gobernando, fíjate muy bien lo que voy a decir y quiero que se escuche a escala internacional. Él está gobernando para el narcotráfico. Que él nos va a seguir ayudando mientras esté en el poder. Y vemos que está trabajando bien. La verdad no hay distancia para él. O sea, el señor vive en un mundo esquizofrénico, paranoide, oligofrénico, disártrico y dislálico. Los gobiernos y los medios de propaganda de masa advirtieron de las terribles consecuencias de la guerra cibernética y la amenaza existencial que ésta representaría para los intereses supremos de Estados Unidos. Perdieron David Rockefeller, JP Morgan, Goldman Sachs, George Soros, Ucrania, OTAN, los grandes medios de comunicación, bancos de inversión, Wall Street, Hollywood y la Reserva Federal. Con un desplome que está afectando a la totalidad del sistema internacional. Y al atravesar esta frontera se han hecho visibles esas fuerzas económicas y políticas que han confluido para formar la tormenta perfecta que descargará su furia en el mundo. El psicópata de la escopeta. El engendro de pretexto financiero pasea arrogante. Lo único recto es la escopeta que mima, antes y después de la faena. Mientras su madre sufre desgarro de ovario arrepentido al ver a su crío asesino. Volveríamos a las cavernas. Solo que esta vez entre miles de millones de pantallas encendidas, exhibiendo nuestra lucha por la supervivencia. Al igual que con Brexit, Frexit y Talexit, lo que estamos viviendo a nivel planetario es fundamentalmente una crisis de identidad nacional. Ya llegará la noche, la oscuridad y la impunidad. No va a la guerra, pero carga plomo contra piedra. En mi país pasa que el presidente está matando personas que salen a protestar pacíficamente. La policía chilena, llamada a los malditos bastardos carabineros, cada día más están dejando sin ojo a la gente. Ya llevamos más de 240 personas sin ojo, disparando a balines de gomas con plomo para que no puedan visibilizar lo que están haciendo. Chile es un país netamente liberal, de economía del libre mercado, la cual se apoderó de la vida de los chilenos. Allá se trabaja para vivir y no para gozar la vida. El problema es que no solo la gente que trabaja tiene mala educación, la educación no es de calidad. Los sueldos son bajos porque el país es 5 veces más caro que México. Las jubilaciones son nefastas por un sistema de AFP impuesto por el hermano del presidente Sebastián Piñera, el cual, si tú estás ganando $500 mensuales, por dar un ejemplo, después terminas en tu año de educación, de trabajo con $100, $200 mensuales. Entonces es demasiado bajo lo que gana.
Hay profesores que han ganado $1.500 mensuales y después terminan pagándole $400 al mes después de 40 o 30 años de trabajo. Matan gente, no reconocen los pueblos originarios, matan indígenas, matan mapuches, el pueblo originario de Chile, que gracias a ellos está Chile donde está. Los militares son asesinos y salen ahora. Piñera está buscando una nueva ley que quiere que los militares salgan con impunidad a matar gente porque ya se les fue el país de las manos. Eso está pasando en Chile. Están matando mujeres. Ayer una mujer quedó sin sus 2 ojos, se los arrancaron de balazos a menos de 15 metros de distancia la policía chilena. ¿Hay una reedición del neopinochetismo en este momento? Claro. Ellos son los secuaces, la nueva orden de Pinochet. Piñera es uno de los que está ingresando dentro de como el Estado más asesino y la policía más salvaje y cruel que tiene Chile. Allá los militares son profesionales, no como acá, pero son profesionales para matar al Estado, para matar a la gente, a la nación mapuche, a las mujeres, a los niños. Niños de 7 años le ponen esposa y los golpean. Eso está pasando en Chile. ¿Cuál ha sido el papel de Michelle Bachelet ante Ninguno. Bueno, con relación a este tema, las élites son las que gobiernan, definitivamente. En Argentina lo hemos visto con Cristina Kirchner, lo hemos visto con Lula en Brasil. López Obrador fue víctima de esto en el año 2006 y desde entonces creo que nunca paró este tema de demonizar a aquellos que querían los cambios. Y se orquestó desde las élites que controlan el poder financiero, los medios de comunicación, y que financian a su vez con los estados ya capturados, a través de las partidas publicitarias que los estados capturados tienen que darles a los medios, una suerte de consolidación del sistema neoliberal que ya está en cuidados intensivos, pero que se mantiene gracias a todo una organización de operadores políticos llamados periodistas, que tuvieran patente de corso, como si en alguna constitución tuvieran una protección especial, porque tocar un periodista es tocar a todos los periodistas, y no es así. Hay periodistas y hay operadores políticos. Los operadores políticos han llevado a judicializar, antes de que el Poder Judicial actúe o condene, condenando y sentenciando a sus enemigos. Allí es donde juega el rol final, esto que se creó a comienzos del siglo XXI, de judicializar procesos para demostrar inocencias, cuando lo que habría que demostrar son quiénes son culpables. Y creo, esta es una opinión que al menos aquí en el Perú le he visto cómo se desarrolló, el tema de las prisiones preventivas. Las prisiones preventivas es un arma poderosísima para meter preso a un inocente que después, manchado por la misma prensa comprada y los operadores que han abonado en este enorme plan de desestabilización a quien quiera oponerse al sistema, imposible que pueda sacarse la mancha que le han puesto. Y creo que ahí es donde las élites se han fortalecido los monopolios, y son los monopolios institucionalizados ya y naturalizados los generadores de los golpes de Estado. Y los golpes de Estado también se van naturalizando porque ya no somos ciudadanos que nos defendemos para conservar nuestros derechos, sino somos ciudadanos que no entendemos el cambio y que, como estamos contra ellos, tienen que crear enemigos. Nosotros somos los enemigos. Han creado miedos y han creado enemigos. Y entre esas dos
vertientes estamos nosotros. Bajando del avión y al final de la escalinata lo espera el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que estuvo comunicando todo lo que sucedía en el vuelo. Detrás está Álvaro García Linera, se confirma, él estaba en el avión con Evo Morales, ahí Evo Morales agradeciendo al piloto de esta aeronave, y también Gabriela Montaño, como se lo habíamos dicho, son las 3 autoridades bolivianas que están siendo recibidas con la condición de asilo político en México. En México hay mucha expectativa, no solamente de los medios de comunicación, sino de la población en general. Algunos están apuntando. Quienes organizaron este acto de diálogo, de solidaridad, de expresar ese apoyo a la lucha del pueblo boliviano. Estamos con el compañero Álvaro García. Hasta hace 2 semanas, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado. Estamos con hermana Gabriela Montaño, exministra. Hermanas y hermanos, brevemente quiero comentar lo siguiente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, el movimiento indígena originaria ha construido un movimiento político de liberación del pueblo boliviano. El movimiento indígena ese momento escuché a un joven que decía: uno aprende en las luchas, uno aprende en las marchas, uno aprende de los debates permanentes con los distintos sectores sociales, pero también aprender para unir. Lo más difícil es unir al pueblo boliviano, y nosotros unimos al pueblo boliviano, no solamente social y sindicalmente, sino contenido electoralmente. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos, y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México, sabemos perfectamente lo que pasa, y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia, pues aquí nos va a encontrar. Hoy en América Latina vivimos un proceso que hay que analizar, empezando por Argentina, con la década que ganó el progresismo y fue desmontada por Macri, y que aparentemente hoy regresa. Siguiendo por Brasil, con el desmontaje del progresismo por el neoliberalismo actual, quitando una presidenta y encarcelando a un expresidente, que era además el símbolo del progresismo, pasando por Ecuador, en el que un gobierno progresista, por su decisión, es desmontado, y hoy regresa una protesta generalizada en contra del neoliberalismo. Seguimos con Chile, que era la joya de la corona del neoliberalismo en América Latina, y que sorpresivamente explotó por una aparente medida irrelevante como era el incremento de las tarifas del metro.
Y terminamos con Bolivia, que es un caso de estudio para demostrarnos que no importa qué haga un gobierno progresista, ni cuánto tiempo dure, ni qué buenos resultados tenga, para que de todas maneras la oligarquía apoyada por las fuerzas del neoliberalismo internacional busquen la oportunidad o la creen y desmonten a un gobierno progresista que ha dado excelentes resultados. Eso nos lleva a reflexionar sobre el caso México. El caso México, que hoy tiene un gobierno progresista que está haciendo una transformación que en un año ha sido muy impresionante, ha sido muy profunda, ha sido sin violencia, pero que tiene una resistencia. Y por ridícula que pudiera parecer la resistencia, por sus características, es parte de una guerra híbrida que tenemos que desmontar y de la que tenemos que blindar a esta transformación para que pueda convertirse en una cuarta república consolidada. Estoy hablando de que fue detenido en Texas, muy cerca de Dallas, Texas, Genaro García Luna. Él fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón. Está acusado de vínculos con el narcotráfico. García Luna al servicio del cártel de Sinaloa. El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas. Sí confirmó Santiago Nieto que las supuestas operaciones irregulares entre la Secretaría de Gobernación y las empresas de Genaro García Luna también se realizaron durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que incluso otras dependencias estarían relacionadas. A García Luna se le acusa de haber recibido sobornos de hasta $5 millones del rey Zambada y permitir la operación impune del cártel de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que la empresa Nunba, Inc., de los hermanos Weinberg, sirvió a Genaro García Luna para triangular casi 3,000 millones de pesos desde el gobierno federal hacia empresas de las que es socio. Se dice, por ejemplo, Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. Señor secretario de la Defensa, en el año 2006, entrevistando a Porfirio Muñoz Ledo, lanzó una pregunta al aire, me la hizo enfrente y me dijo, ¿qué pasaría si Al Capone fuera el presidente de los Estados Unidos? Y después, con su autoridad en la palabra, dijo, ¿o qué pasaría si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México? El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que guardaba el país en materia del narcotráfico. Es decir, por este antecedente, el general le exigieron su renuncia. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel. Esa es la realidad. Y si manda el dinero dice quién ejerce el poder. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando realmente es de que hay una traición a la patria. Sí. Y en tiempos narcotráfico podría llegar, en otra fábula que no es la de Rousseau, a que todos los jefes de seguridad del país estuvieran bajo el mando de narcotráfico.